Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película colombiana El alma quiere volar, parte de la competencia de ficción del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24 y a nuestro auspiciador El Comercio. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores, la Embajada de España, la Embajada de Francia y la Embajada de Argentina en el Perú, y también a Ejeda por el licenciamiento al festival. Para este diálogo nos acompañan Diana Montenegro, directora colombiana, cuyos cortometrajes han sido premiados mundialmente, y en esta edición del festival nos presenta su ópera prima El alma quiere volar, una coproducción con Brasil. Y Diana conversará con Joana Lombardi, premiada directora y guionista peruana. También su primer largometraje Casa Adentro ganó el Zenit de Oro en el Festival de Montreal y su segunda película Solo se estrenó en el Festival de Rotterdam. Sin más, las dejo conversando. Muchas gracias a ambas. Gracias. Gracias, Elizabeth. Eh, bueno, Diana, qué gusto conversar contigo. De hecho, me parece que estos son de los espacios que a mí más me gustan de los festivales. Es súper interesante, creo, conversar con los directores. Para mí, a veces, no sé, a veces antes y a veces después de ver las películas, pero creo que es súper bueno tener el espacio. Primero quería, de hecho, no creo que tú hayas visto mi primera película, pero de hecho tiene mucho que ver, o sea, tiene como muchos temas que se cruzan con tu peli y eso me parece, entonces yo pensaba si el festival nos había puesto a conversar a Exacto. propósito, o sea, había sido pura casualidad. Pero bueno, entonces hay varios temas que creo que va a ser interesante conversar contigo. Y primero, antes que nada, quería que me cuentes un poquito, bueno, que nos cuentes a todos un poquito cómo, de dónde viene la película, ¿no? ¿Por qué eliges esta peli para tu primer largo? Ujú. Bueno, hola a todos y bueno, en especial a ti, Joana, pues también creo que este momento tiene como esa magia, más aún ahora que todos estamos como obligados a la virtualidad, pues como que mejor hacerlo también a través de lo que nos apasiona, pues que es justamente el cine, entonces como que de entrada, pues súper feliz de estar acá. Yo siempre, digamos, cuando me planteo una historia, siempre trato de que sean cosas que me cuestionen, que me pregunten, que para el momento presente o ese momento de mi vida haya algo dentro de mí que se mueva, digamos, a contar una historia. Digamos que me cuesta mucho trabajo pensarme en algo en lo que yo no tenga ninguna conexión emocional, ¿sí? Entonces, como que partiendo desde ahí, yo vengo de una familia donde no tenía tíos, no tenía un solo primo, y por el contrario tengo un montón de tías y de primas, entonces era una familia de todas maneras con una predominancia femenina, y con el tiempo, digamos, llega un momento de la vida donde uno empieza también a cuestionarse sobre ese lugar tuyo dentro de ese círculo de mujeres, pero también a la vez como nosotras como mujeres terminamos siendo también como una célula de esa sociedad que con todo lo malo y lo feo termina, digamos, como invadiéndonos también en nuestra forma de ser y de percibir la vida, digamos, y las relaciones personales. Entonces, es a partir de ahí que yo hago el clic de decir, siento que para mi primera película tengo que hablar de algo que me conecte un montón desde el corazón y responde justamente a eso, a ese lugar en medio de un círculo de mujeres perdidas, delirantes, incapaces también de llevar como su propia vida, como con tomar las riendas de su propia vida en las manos. Y es desde ahí donde parto para contar la película. Claro, sí, sí, obviamente está como o sea, está como muy a flor de piel esa verdad, ¿no? Eso que uno solo puede contar si ha estado ahí, ¿no? Y creo que siempre las primeras películas son un poco eso, ¿no? Sí. Siempre en una primera película uno habla de ese tema que el que más te cuestiona, como dices, ¿no? Y que más te mueve. Eh, el mundo, de hecho, mi primera película es tal cual, ¿no? Son 4 generaciones de mujeres en una casa un fin de semana. Y entonces también es como, eh, eh, claro, este cuestionamiento de
de qué tanto repites, ¿no? De las otras generaciones, qué tanto está ya como metido hasta en tus genes, ¿no? Em, y hay algo que me gusta mucho de la película, que es esta cotidianidad para contar, ¿no? O sea, eh, como pulso, como una sensación muy cercana a cosas que en realidad podrían parecer que no son muy importantes, ¿no? Pero donde en realidad está todo lo importante, ¿no? Lo extraordinario de lo ordinario, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si me puedes hablar un poco de eso. Sí, digamos que también desde mi lugar como cineasta de la generación que yo llamo el sándwich, yo siento que yo pertenezco a una generación en la que vengo de unas referencias muy fuertes desde la academia, ¿no? Como de unos referentes de cineastas de la escuela rusa, los franceses, en fin, digamos, es un tipo de cine muy de la línea de autor y al mismo tiempo, digamos, está esta presencia avasalladora también de los nuevos lenguajes, de las plataformas, del formato serie, con una narrativa también un poco más grandilocuente. Entonces, digamos que siento que yo pertenezco como a la generación que se quedó en un sándwich de esa nostalgia, de esos referentes del pasado, con esa apertura de asumir, digamos, el cambio también de las narrativas y el alcance, digamos, a los públicos. Entonces, a partir de ahí, pues siento yo también que era importante como a manera de statement personal, tener una historia que se propusiera poner en pantalla esas cosas que asumimos como cotidianas, pero sobre todo que asumimos como normales, como parte del status quo, y ponerlas en pantalla con la misma tesitura con que la vivimos en la cotidianidad, como sin esa intención de señalar, ni con esa intención de volverlo grandilocuente, sino casi que como con ese mismo tono y con esa misma percepción que desde lo cotidiano en un entorno familiar se tiene, porque digamos que solamente así sentía yo que podría llegar como a dispararse reflexiones alrededor de lo que tenemos más próximo. Claro, sí, 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 totalmente. De hecho, eh, no sé, yo siempre digo que a mí me aburre un poco la acción, o sea, como estas películas donde pasan, ¿no? Como que se supone que es lo entretenido. Sí, sí, sí. Y claro, no conecto nunca con eso, y en cambio, con estos detalles, o sea, creo que ahí está, ¿no? Como lo verdadero está ahí, ¿no? En sentarte a tomar un café y qué pasa con eso y cómo es la cocina y esos momentitos, no sé, que ellas tienen donde el tiempo no pasa, ¿no? Donde está esta escena, por ejemplo, donde están echadas y está el ventilador y están ahí y no, es como, es súper, súper lindo. También hay algo que me parece bien, que me gustó mucho, es como esta libertad del cuerpo también, ¿no? De ver a estas mujeres como desnudas, pero y ver también estas generaciones también en el paso del tiempo, en cómo pasa por sus cuerpos, ¿no? Creo que también hay como un súper acierto ahí y que no es fácil de lograr, ¿no? Con personas que son mayores, digo, parece y cómo fue eso, ella, la abuela, por ejemplo, estuvo como súper tranquila, cómo fue ese proceso con ella. Sí, digamos que para mí también era, eh, va pasando la ambulancia, para mí era también muy importante plantear un lugar desde el cual las mujeres pudiéramos sentirnos identificadas desde otro nivel. Venimos de una historia del cine donde las mujeres suelen ser observadas y por ende también sus cuerpos y digamos expuestos de una manera. Para mí era muy importante presentar esa corporalidad de las mujeres desde esa libertad y al mismo tiempo desde esa imperfección, ¿no? Entonces son cuerpos muy diversos, variopintos, con cicatrices, con arrugas, y cómo desde eso se genera, digamos, como también un templo como de complicidad, ¿no? Dentro de lo que hacen estas medio brujillas a veces. Entonces, eso fue muy bello porque fue un clic inmediato con las actrices, que en su mayoría eran justamente actrices sin formación profesional. En el Ujú. caso de la abuela, ella muy rápidamente entendió cuál era su lugar en relación justamente al personaje de la niña
Y creo que eso es lo que hizo que muy rápidamente cualquier tipo de pudor desapareciera en escena y fue un proceso Ujú, de hecho muy bonito y muy cómodo porque al mismo tiempo es que en ningún momento se sentían observadas, sino que sentían que era una cuestión de vamos a hacer un círculo donde todas somos parte y digamos que en ese proceso de la corporalidad, pues era justamente en esa libertad de el baño al aire libre, ujú. esa, digamos, esa libertad también de la sexualidad a través de la masturbación, etcétera. Entonces, había una cosa, digamos que como tú dices, me encanta justamente que lo percibas así, que es ese clic de la idea de libertad del cuerpo femenino que estaba, digamos, muy clave allí. Y escúchame, ¿por qué tomas la decisión de trabajar con no actores? ¿Siempre trabajas con no actores o en esta película o Sí, en tus cortometrajes también? sí, siempre trabajo con actores y actrices sin formación profesional. Ujú, Digamos que nosotros tenemos la desventaja de que de todas maneras el cine nacional como industria muy, muy, muy consolidada todavía, digamos, está dando unos pinitos. Entonces hay una gran parte de los actores que pasan mucho tiempo trabajando en televisión y eso, ujú, digamos, ya tiene como una actuación que muchas veces es muy viciada y es muy difícil, digamos, como balancear esto para este tipo de historias. Y lo otro tiene ujú. que ver también con justamente una cuestión física. Por lo general las actrices son mujeres que se cuidan un montón, sus cuerpos, papá, y yo quería encontrar justamente esos lienzos imperfectos que además me parecía divino tener esa naturalidad, ¿no? También un actor tiene la capacidad de repetirte una toma, el mismo plano, tres tomas, casi que muy parecido. El actor natural trae digamos, esa imperfección y esa frescura que para mí, digamos, estilísticamente Ujú. era algo que quería tener muy presente en la película. Genial. Y después, a ver, hay otro tema que me parece como bien interesante, que es como cómo convive lo religioso con, con la brujería, si quieres, ¿no? Con la superstición, ¿no? Em, y cómo de ahí llegas a un lugar en el que, en el que estas mujeres en realidad están en un lugar en el que las cosas les pasan, ¿no? Son víctimas digamos, o del dios o de una superstición, pero como siempre víctimas de algo externo, ¿no? Sobre lo que no accionan. Ujú. Sí, digamos que esa también es justo como la paradoja y es algo que ni siquiera es como propio de las mujeres, creo que también es algo como muy latinoamericano. Nosotros estamos llenos de mitos, leyendas, creencias, eh, como supersticiones alrededor de las cosas que pasan en la vida y pues sí, la vida tiene a veces unos momentos demasiado trágicos y quizás por evadir nosotros el peso mismo de la vida, pues buscamos, digamos, como esas curvas. Entonces también me parecía importante que esa familia de mujeres fuera como un eco de eso que también nos hace muy únicos como latinoamericanos y es esa cosa de que creas en lo que creas, igual hay una necesidad de explicar las cosas inexplicables y de buscar un camino para entender todo aquello que pasa en la vida. Entonces, eh, digamos que esa presencia de esas cosas supersticiosas que se mezclan con la religión también me parecía a manera como de un retrato cultural, algo como muy interesante y que siempre me he cuestionado porque yo misma estoy hecha de eso, ¿sí? Crea o no crea en Dios, crea o no crea en la brujería, pues no sé, un día dices, eh, tengo un dolor de cabeza muy intenso y llevo teniendo pesadillas y alguien te dice, creo que te están haciendo brujería. Y por más de que no lo creas, hay un poder en la palabra que al no encontrar una explicación racional, quizás vas y te lo crees, ¿no? O te dicen, tómate un agua de esta hierba, o por las noches trata de dormir con calcetines, o sea, es como, hay algo que es muy latinoamericano y que radica justamente en esas construcciones también a veces como entre fantasiosas que hacemos para como hacerle los quites a la realidad a veces, ¿no? Sí, totalmente. Y esto de esta escena en que se pasa en el huevo, eso del pase del huevo es, claro, acá también se hace, de hecho en Perú, me imagino que si se hace en Colombia se debe hacer en varios lugares,
No tengo idea de dónde viene. ¿Tienes idea de dónde viene lo de pasar el huevo? No, de hecho, en el proceso de la película, porque era algo que hacía mi familia y que a mí me enseñaron a hacerlo de niña, descubrí, digamos, en el proceso de la película, entendí que se llamaba ovomancia y tiene que ver, digamos, casi como está la lectura del tabaco, pues está la lectura de los huevos y básicamente es frotarse el huevo por todo tu cuerpo para que el huevo Ujú. recoja, digamos, tu campo energético en ese momento y al destaparlo en el vaso de agua, pues se forman unas figuras que alguien experto sabía leer y te decía, digamos, ahí cosas del futuro y tal. Entonces era, digamos, eso está muy aferrado a la memoria emotiva de mi infancia, porque yo iba donde mi abuela y estaban todas mis tías reunidas haciéndolo y guardaban ese vaso debajo de la cama por semanas hasta que se ponía horrible y según después como se tornaba al cabo de los 10 días, terminabas teniendo una segunda lectura sobre tu porvenir, ¿no? Entonces, pues es algo que sin duda te marca y exactamente, no te preguntas exactamente de dónde viene, sencillamente lo crees. Totalmente. Y sí me llamó la atención que el niño no participara de eso, ¿no? Porque justo hablábamos de que no era un tema femenino, tan femenino, ¿no? El tema de la superstición latinoamericana. Pero claro, me parece recordar que el niño no queda un poco de lado en ese momento. Sí, sí, porque digamos que en esa presencia masculina también en la película que se ve que es muy itinerante, eh, pues que para mí también era importante conservar como ese templo, de ese círculo de brujitas allí, eh, que justamente digamos como que conecta mucho con esos rituales también de belleza que hacían parte, digamos, de mi familia y que hoy en día pues igual se siguen conservando como en las mujeres. Entonces, si bien es algo que esa superstición está presente como en todos, sí que en el caso particular de mi familia, pues tenía mayor presencia, digamos, en las mujeres también. Claro, y bueno, y hablando del niño, entremos a los hombres, porque es como, la mirada de los hombres es como fuerte, ¿no? En la peli. Digamos, el rol que cumplen, la manera en que ellas se relacionan con los hombres en sus diferentes generaciones, porque también tienes lo mismo, ¿no? Tienes un niño, tienes un hombre, digamos, que es como el candidato y las mujeres lo ven como si fuera, o sea, casi el salvador, ¿no? Y claro, un abuelo que ya no, digamos, no ata ni desata, ¿no? Entonces, eso también es, digamos, lo construiste a partir de tu experiencia o qué querías contar con eso, ¿no? O sea, ¿qué querías contar con poner a los hombres en esos lugares? Pues mira que a veces pensamos que los tiempos han cambiado, ¿no? Como que a veces decimos que los tiempos de antes. Y resulta que te das cuenta que hay un montón de patrones que, como tú decías, casi que se pasan genéticamente y es muy difícil deshacerse de ellos como personas, pero también como sociedad. Entonces, lo que yo sentía justamente en esas representaciones generacionales del lado de los hombres es que aún no hemos logrado romper con esos patrones y con lo que eso representa. El hombre viejo que nunca aprendió a valerse por sí solo, digamos, sigue dependiendo del lugar de la mujer para cuidarle hasta el final de sus días y asimismo, digamos, pues la presencia también como itinerante de un hombre que va y viene de relaciones inestables y pues en el caso del padre sí hay un vínculo lógico, digamos, con mi experiencia personal y lo con la figura paterna, digamos, que era justamente un padre que con su hija, digamos, podía ser un hombre noble y tranquilo, más con su mujer podía volverse como un monstruo. Y sobre todo, digamos, eso a partir de esas cosas que las mujeres terminan callando. Entonces, para mí, digamos, era también importante cómo en esa relación de las mujeres con los hombres nunca terminaba de salir a flote, digamos, una contraparte desde el lugar de solidaridad femenino. Yo siempre digo que el machismo
no deberíamos seguirlo señalando al 100% en los hombres, sino que empieza, y Ujú. más aún hoy en día, es una mezcla, ¿no? Entre siempre, cuando, siempre hay una permisividad y siempre hay un abuso. Entonces, automáticamente también me interesaba tener esas presencias allí para remarcar que ellos tienen esos patrones, pero que desde de parte de nosotras también, digamos, hay una idea de patrones allí que todavía no logramos romper, y eso, digamos, es un círculo vicioso que se alimenta como desde lo familiar hasta pues la sociedad misma. Creo que todavía estamos un poco como en ese remolino. Sí, claro, de todas maneras, es un tema muy complejo, ¿no? Y las mujeres, claro que somos parte del juego, ¿no? Por más que, y todas estas conversaciones de deconstrucción y de intentar, ¿no? Pero yo creo que nos reconocemos muchas veces en ese lugar, ¿no? Y claro, por lo menos ya lo vemos, ¿no? O sea, lo vemos, intentamos no repetir y no seguir ahí, pero en realidad como yo creo que hay algo visceral, ¿no? O sea, como que, está, que va mucho más allá de lo que podamos querer que te lleva siempre hacia ahí, ¿no? Y sí creo que, porque veo, claro, en mi hija, por ejemplo, o sea, veo, sí siento que en nuevas generaciones la cosa está cambiando realmente, o sea, que sí desde otro lugar, ¿no? Sí me parece que los adolescentes de hoy, las mujeres no se sienten en un lugar de desventaja, por ejemplo. Eh, Obviamente es un camino que nos falta muchísimo tiempo por recorrer, ¿no? Pero creo que en mi generación, por ejemplo, por más que nos digamos feministas y que intentemos, yo creo que hay mucho que no vamos a poder hacer. O sea, con nosotras mismas, ¿no? Porque es como lo que tú dices también de, has vivido con eso, todos tus referentes han sido de una manera, entonces es muy difícil, ¿no? Y bueno, cuando, de hecho, cuando yo hice mi peli, que me imagino que también te pasa un poco eso a ti, que claro, tiene de autobiográfico, pero también tiene mucho de ficción y tiene como mezclas. Yo tenía personajes que mezclaban tía, o sea, diferentes personas, ¿no? O sea, porque bueno, es una historia y al final tiene que, obviamente, tienes que encontrar, ¿no? Los vehículos que hagan que puedas contar mejor. Eh, pero sí, en mi caso hubo como una repercusión familiar, eh, como en algunos sectores compleja. O sea, fue como que no me esperaba en realidad, porque la película no es nada, o sea, no es que haya una denuncia de algo como muy grave, ¿no? Pero sí hubo como un tema de intimidad, no sé, Entonces, ¿a ti qué te ha pasado? Ah, ¿cómo ha sido para ti ese proceso? Que también a veces uno hace algo y no se imagina que, ¿no? Las consecuencias que eso puede tener cuando voltea, ¿no? Hacia el otro lado. Sí. Bueno, pues antes que nada, estoy súper en deuda de verme tu película porque como para nadie es secreto, la circulación de películas Sí. siempre es muy difícil, entonces ya luego me compartirás tu película porque tengo muchísimas ganas de verla, justamente porque siento que tiene muchas conexiones allí. Mira, Sí. con eso hay dos cosas. Yo en el proceso de escritura, yo conté con la asesoría de Lucrecia Martel durante todo un Ujú. año en el proceso de escritura de guión. Y hay dos cosas muy valiosas que yo siempre, digamos, como que traigo a colación a partir de ese proceso y que pues justamente lo dejo aquí como parte de ese aprendizaje. Y una es, digamos, como encontrar referentes de lo real para la construcción de los personajes. Y en efecto, así tal como tú tuviste ese proceso, muchos de mis personajes corresponden a varias personas que Ujú. yo conozco, de las cuales tomé elementos para la construcción de esos personajes y ya por supuesto desde el guión, pues la construcción de esas curvas de la narrativa en el lenguaje de ficción. Y por otro lado, había algo que ella siempre me decía y que tenía que ver mucho también con su propia experiencia cuando hizo La Ciénaga, su ópera prima, y es un poco esta idea de que siempre habrá alguien que va a decir algo, siempre habrá alguien que va a criticar tu película, siempre va alguien que no le va a parecer pertinente, siempre va alguien que le va a parecer que quizás está muy suave, que quizás está muy fuerte, en fin, ¿y qué más da? Es decir, como que mientras esté la convicción de dentro hacia afuera, como que hay que seguir ese camino.
¿Qué me ha pasado? Yo no he tenido la experiencia todavía de estrenar la película en Colombia, puesto que la película se estrenó en el Festival de Tallinn y en Mannheim, pero justamente en el año de la pandemia, a finales del 2020. Entonces, justamente aquí en el Festival de Lima, pues va a ser la premier latinoamericana de la película, pero no he tenido justamente todavía ni siquiera la oportunidad de percibir cuál es esa opinión del público latinoamericano, que es el primero que yo tuve en mente cuando hice esta película. Digamos que hasta ahora se ha presentado solamente en Europa, pero sí que me ha pasado en ese camino entender también, y ahí es cuando yo digo que todavía nos falta un poco de camino en avanzar, y es que en el proceso de la selección en los festivales, si tú te fijas en los festivales todavía hay una presencia en, digamos, el Festival de Tallinn, por ejemplo, casualmente es un festival que dirige una mujer, y creo que es el único de los festivales clase A que tiene en la cabeza, digamos, una mujer, y que en ese proceso, digamos, empiezas a encontrar que al tiempo de que hay movimientos como el Me Too o movimientos que intentan reivindicar como el lugar de la mujer en el cine mundial, pues al mismo tiempo ahí siguen habiendo unas lógicas de mercado donde también estas historias de mujeres no necesariamente se consideran el punch comercial o el tipo de película por el cual los distribuidores se pelean. Entonces, no he tenido la oportunidad a nivel personal de que mi familia vea la película, que está muriendo por verla, en Colombia tampoco. Fue muy bello, digamos que sí, el público en Europa, de hecho, la película ha recibido, son premios del público todo el tiempo, entonces es muy bonito encontrar que pese a esa distancia geográfica hay algo de conexión allí, o por lo menos de asombro desde ese lugar, pero sí que me he encontrado más a nivel de las lógicas del cine mundial, donde terminan encajando o desencajando películas con este tinte. Sí, totalmente. De hecho, a mí me sorprendió un montón porque yo también sentía que es que son al final temas muy universales. Son, esas relaciones de mujeres son, o sea, se identifican en todas partes. En Europa es como conectan mucho con este tema de mujeres generacional, con el tema, además, creo que hay algo que tiene que ver con lo que dices, que es que no estamos acostumbradas a vernos como reflejadas, ¿no? Eh, porque siempre nuestras historias las han contado hombres, ¿no? Entonces, hay algo en la sensibilidad que, claro, no puedes, o sea, son películas distintas, ¿no? No digo que mejores o peores, pero digo, son distintas, entonces cuando hay ese nivel de verdad y que tiene que ver con lo que hablábamos de la cotidianidad, ¿no? De pronto hay como un clic, ¿no? Hay como... y también, no sé, yo siempre digo como a mí no me interesan como las grandes historias, ¿no? Me interesan esas historias que nos pasan a todos, ¿no? Como esas cosas con las que nosotros vemos y que puedas decir, oye, yo me he sentido así, ¿no? O que conectas con un recuerdo tal cual, no sé, a mí me pasaba, por ejemplo, en la casa de mi abuela con los olores, ¿no? O sea, que abres un cajón o una caja y hay un olor particular, entonces, esos detalles que normalmente nunca están, ¿no? Y de pronto verlos en una pantalla, como que hay algo ahí súper bonito. Bueno, y qué suerte que hayas tenido a Lucrecia, de hecho, La Ciénaga para mí fue... Claro, o sea, yo hice mi película también porque vi La Ciénaga. Creo que Lucrecia es como, no sé, o sea, de pronto como que hubiera dicho, mira, se puede hacer una película así, ¿no? Y a mí no sé, me voló la cabeza, ¿no? Fue wow, o sea, de todas maneras es como, eh, creo que el gran referente, ¿no? Y qué suerte que lo hayas tenido, imagínate. Sí, Eh, fue un proceso muy, muy potente, y también que te cuestiona un montón de cosas también desde ese lugar de ser cineasta, mujer, latinoamericana, papá, y digamos que otra como también como gran enseñanza que tengo de ella, y justamente ya después del proceso de terminar la película, pues es que necesitamos también llegar a un punto en el que las películas no sean películas de mujeres, sino que exacto. sean sencillamente cine, sean tomados como tal. Entonces creo que Lucrecia en eso es un referente bastante claro y potente
de cómo ocupa un lugar en la cinematografía latinoamericana y mundial, no por ser necesariamente, digamos, tengo mucho problema con esas etiquetas también, ¿no? Como el cine de mujeres, el cine no sé qué, como son películas y el cine, digamos, debería ser visto como desde ahí. Sí, yo creo que cada vez, porque claro, antes a mí me acuerdo que me han invitado a muchos conversatorios de mujeres, ¿no? Pero yo creo que ya, no sé, siento que eso ya está pasando, que ya no... Y creo que era parte del proceso también, ¿no? O sea, creo que ha sido como tan difícil entrar, ¿no? Que creo que es natural que haya habido como un momento de, ¿no? Y poco a poco estamos yendo hacia un equilibrio en el que obviamente el objetivo es la igualdad, ¿no? Y que exactamente no se necesite hacer nada especial, ¿no? Y que no se necesite pensar en que cuántas mujeres hay y cuántos hombres. Pero claro, es un proceso que va a tomar, ¿no? Todavía tiempo, porque han sido muchos años donde hemos estado al otro lado, entonces eh, creo que es parte de lo que nos toca, ¿no? Eh, bueno, y entonces todavía no se estrena tu peli en Colombia, claro. Pero bueno, qué emoción, ¿no? Qué genial tener una película así. Obviamente, claro, son películas que, como tú bien decías, no son fáciles para una cadena de cines que tiene como en la cabeza lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Que además a mí siempre me parece como que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque, no sé, me pasa también mucho con cuando te dicen como qué se busca, ¿no? Y siempre son como el mismo tipo de películas. Y de pronto ves un agente topo, por ejemplo, donde tienes un protagonista que es un abuelo, ¿no? Un señor, y te hubieran dicho antes, no, ¿a quién le interesa ver, ¿no? ¿A quién le va a interesar ver una historia de un señor de 80 años? Y de pronto pones la película y a todo el mundo le interesa verla. Entonces, mientras no salgamos de como de esa data, ¿no? De qué es lo que tenemos que poner, vamos a seguir poniendo exactamente lo mismo, ¿no? Eh, yo no sé cómo es en Colombia, pero acá en Perú no hay ninguna ayuda, ni, digamos, ninguna cuota, digamos, las películas compiten de igual a igual, ¿no? O sea, ponen tu película al costado de Avengers y te pueden sacar en un día, digamos, ni siquiera tienes como una semana donde debas quedarte. No sé cómo es ahora en Colombia. Bueno, ahora no hay cine, digo, o no sé si hay, pero digamos, pensando en si no hubiera pandemia, ¿no? ¿Cómo funcionaba en Colombia este tema? ¿Hay algún tipo de protección, de ayuda para el cine local? ¿No? Digamos, sí hay un fondo de distribución y de circulación para sala de cines de los proyectos nacionales al cual tú postulas y, digamos, tienes una especie de subvención para cubrir algunos de esos gastos de difusión. Más sin embargo, el distribuidor aún tiene la autonomía total de dejarte un día, 2 días, una semana y automáticamente pues la desproporción es total. Entonces, ni Avengers, ni de ahí para adelante, digamos, nunca vas a lograr equiparar eso, pero al mismo tiempo, digamos que un poco como que los cineastas nos aferramos a la red de circulación alternativa y que son, digamos que partamos de la base de que la mayoría de ciudades tienen por lo menos un teatro, así sea chiquitito, y digamos que es ahí donde nosotros entramos como a aferrarnos y te das cuenta que ese proceso también se termina convirtiendo en una formación de público, si es que la gente empieza a ir a ver las películas, sobre todo en lugares más recónditos donde no hay demasiadas opciones de entretenimiento y donde ir a ver una película se convierte en una opción de familia o el plan del fin de semana y es, digamos, allí donde intentamos encontrar un lugar y donde la gente agradece el que les llegue, digamos, una película colombiana. De todas maneras, es un proceso difícil porque ya ves que recorrer todo el país sin una financiación para ello, pues nunca es fácil porque no pertenecen a una misma red, a una misma empresa. Entonces son, digamos, es un circuito, pero son independientes. Pero sin duda, claro, digamos que ya las expectativas de tener un estreno multitudinario en tu país y No, más en tiempos pospandémicos, no sé todavía si ya salimos de la pandemia,
pues termina siendo, digamos, justamente casi que imposible, impensable, ¿no? Sí, y de hecho creo que hasta, obviamente con la pena de no ver la película en un cine, ¿no? Pero creo que las plataformas también son un nuevo vehículo para que estas películas que normalmente no son accesibles, de pronto lo sean, ¿no? Y que uno pueda ver cine latinoamericano de manera más fácil. Muchas películas, o sea, yo he empezado a ver que muchas de las películas que antes no había dónde ver, de pronto están, ¿no? Se empiezan a comprar y están ahí. Entonces creo que también democratiza un poco, ¿no? Porque si no, si es solo en festivales, siempre son espacios como más reducidos, ¿no? Em, pero bueno, nada, bien, que un gusto conocerte y ver tu peli. Me encanta que se haga este tipo de cine, que se cuenten estas historias chiquitas, que en verdad son grandes, ¿no? Y un gusto conocerte. Bueno, y gracias al festival por este espacio también de conversación y espero que la gente le haya entretenido. No, Joana, muchísimas gracias. Pues un gustazo también conocerte y encontrar justamente que estamos más cerca todos y todas de lo que pensamos. Y pues nada, pues muchísimas gracias al festival. Creo que justamente esta virtualidad nos está trayendo que yo vaya a poder presentar mi película a más de 100 personas al mismo tiempo en Perú durante una semana. Entonces, pues nada, pues justamente esto es como una invitación muy bella a unirse a esa fiesta del cine que termina siendo el festival también como a nivel nacional. Entonces, pues más que feliz de que el estreno latinoamericano de mi película pues sea justamente en ese festival. Muchas gracias, Diana, y a Joana por esta conversación sobre El alma quiere volar. La verdad es que sí pensé en los vasos comunicantes con Casa Adentro y qué bueno haber justamente generado este diálogo posible entre ambas directoras, ambas películas que de hecho hay que volver a ver, ¿no? Bueno, comentar que todos los diálogos con cineastas están disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify. Pueden seguir las actividades del festival a través de sus redes sociales y de su página web www.festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición del Festival en Casa. Muchas gracias a ambas y hasta pronto. Listo. Chao, gracias. Gracias, Chao, hasta muchas pronto. gracias. Adiós. Adiós.